Es un placer estar con ustedes para compartir este curso de liderazgo y en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre cómo desarrollar los valores cristianos en los niños. Y para ello vamos a comenzar leyendo un texto bíblico que se encuentra en Salmos, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malvados, sino que en la ley del Señor se deleita. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué son importantes los valores cristianos? En esta oportunidad vamos a enfatizar 5 razones por las cuales son importantes. En primer lugar, señalan el camino hacia la integridad. También mantienen al niño en comunión con Dios. Proveen un sentido de propósito y dirigen los medios y fines de sus acciones de tal manera que ellos se transforman en normas de conducta. Se nos cuenta que Dana gustaba mucho de un árbol que se llama sauce blanco debido al color de su follaje. Decidió plantar estos árboles en su jardín y al cabo de 3 años crecieron de tal manera que alcanzaron una altura de 2 pisos, una casa de 2 pisos. Por lo tanto, ella consultó con un jardinero qué debería hacer. El jardinero le aconsejó podar este árbol, que podemos ver aquí la imagen, al ras casi del suelo, unos 50 centímetros del suelo. A ella le pareció un poco difícil o triste ver cómo esos árboles caían, pero la poda era necesaria para que el follaje surgiera más sano y más también al alcance de su mano para que ella pueda decorar su casa con ese follaje tan bonito de este sauce que podemos ver cómo queda después de una poda. De la misma manera que estos sauces necesitaron esta poda y este cuidado, hay algunos elementos que son necesarios para el crecimiento saludable de las plantas y, por supuesto, de los niños. Y vamos a ver un paralelismo entre estos elementos que ustedes ven aquí en la pantalla y qué necesita un niño para crecer en forma saludable. En primer lugar, el niño necesita tener un hogar sólido y también necesita de amor y calidez de parte de sus padres, necesita recibir cada día las enseñanzas de la palabra de Dios y también vivir experiencias que le permitan practicar lo que él aprendió. También el niño va a necesitar de una fertilización periódica, que es el culto familiar. Y entonces también la disciplina, que es tan importante y tan necesaria en la vida, en los primeros años de una persona. Y los padres también y las personas que forman a este niño van a necesitar de protegerlo de las influencias negativas. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento acerca de la necesidad de los valores sólidos. Más que buen alimento, los niños necesitan un buen ambiente físico y comprensión psicológica. Necesitan aprender principios éticos, una noción firme de lo que deben hacer, lo que no deben hacer y la razón de ello. ¿Y dónde comienzan los valores? Los valores comienzan en Dios, aunque actualmente la fuente que la sociedad busca no es Dios. La fuente de los valores se busca en otras partes. La sociedad enfatiza el egoísmo, el materialismo, el estatus y otras actividades, pero los valores de Dios son bien diferentes a los valores del mundo. ¿Y cuáles son los valores de Dios? Hay algunos textos bíblicos que nos detallan expresamente, como en Gálatas, en una de las epístolas de Pedro, en Mateo 5, donde Jesús predica las bienaventuranzas dentro de los temas de su famoso Sermón del Monte, y se detallan varios valores que forman parte
de lo que Primera de Corintios 13 nos muestra como fundamento, como principio de esos valores, que es el amor. Y vamos a leer entonces cuáles son esos valores que se mencionan allí. Tenemos la fe, el respeto, la bondad y compasión, la honestidad e integridad, la paciencia, y también tenemos otros como la humildad y paz, responsabilidad, dominio propio, lealtad y compromiso, y el contentamiento y agradecimiento. Todos estos valores forman parte, están fundados en el amor de Dios y también forman parte de la definición del amor. Vamos a considerar ahora algunas consignas para saber cómo implantar los valores en nuestros niños. En primer lugar, vamos a considerar la importancia de mantener relaciones positivas y para ello vamos a realizar una actividad grupal. Les propongo dedicar entre 3 y 5 minutos a responder 3 preguntas que vamos a leer a continuación, cuyas respuestas entre ustedes van a contestarlas y así van a considerar y van a recordar cuán importantes fueron las relaciones positivas que ustedes tuvieron cuando eran niños para crear estos valores y afianzar estos valores cristianos en sus vidas. Las 3 preguntas son las siguientes. ¿Quiénes influyeron más en ti mientras elaborabas tu propia identidad? ¿Cómo te entregaron esos valores? ¿Por qué aceptaste estos valores como tuyos? Es interesante notar que tanto niños como adultos se han interesado en las creencias y en las ideas de las personas con quienes tienen una relación cálida, una relación sólida y positiva. Por eso también la hermana White menciona este aspecto en esta cita que quisiera que leamos juntos. Como los mejores amigos de estos seres inexpertos, deben ayudarles en la obra de vencer, porque para ellos el ser victoriosos significa todo. Deben considerar que sus amados hijos, que están tratando de hacer lo recto, son miembros más jóvenes de la familia del Señor y deben sentir intenso interés por ayudarles a andar rectamente en el camino real de la obediencia. Con amante interés deben enseñarles día tras día lo que significa ser hijos de Dios y entregar la voluntad en obediencia a Él. Enseñadles que la obediencia a Dios entraña obediencia a los padres. Esta debe ser una obediencia de cada día y hora. Padres, velad y orad, y haced de vuestros hijos vuestros compañeros. En segundo lugar, otro aspecto fundamental para inculcar valores es el ejemplo. Y también quiero compartir con ustedes la siguiente cita. El desarrollo moral sigue etapas subsecuentes. El avance de una a otra etapa depende no solamente de la madurez, sino más de la interacción con el ambiente. A fin de llegar a etapas más altas, el niño requiere de un adulto que lo apoye y fomente tal desarrollo que pueda servirle de modelo y lo ayude a hacer propios los valores morales. ¿Y de qué manera podemos mostrar con nuestro ejemplo los valores cristianos? Bueno, en primer lugar, a través de nuestras acciones, palabras y conducta. En segundo lugar, con el manejo de frustraciones. En tercer lugar, con nuestra actitud perdonadora ante situaciones que podemos vivir con el niño, con quien compartimos esos momentos. Y en cuarto lugar, la dependencia de Dios. Allí estamos mostrando de forma práctica estos valores que queremos inculcar en nuestros niños. Miren qué interesante esta frase de Dwight Moody. Mientras uno lee la Biblia, 100 lo leen a usted y a mí. Quisiera compartir con ustedes también una cita de Elena de White sobre el ejemplo, la importancia del ejemplo que tenemos que inculcar a nuestros niños. Y dice lo siguiente:
Los padres dan a sus hijos un ejemplo de obediencia o de transgresión. Por su ejemplo o enseñanza se decidirá en la mayoría de los casos el destino eterno de sus familias. En la vida futura, los hijos serán lo que hayan hecho sus padres. Otro aspecto importante, otro ítem importante para implantar los valores es encontrar los momentos apropiados. Y tanto los padres como los maestros, como ustedes líderes, donde se encuentren relacionándose con los niños, van a tener que encontrar las oportunidades, los momentos mejores, óptimos, para inculcar los valores a los niños. Y también la palabra de Dios hace referencia a este aspecto en Deuteronomio. Vamos a leer juntos estos versículos de Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Otro punto importante es el uso de recursos, diversidad de recursos para inculcar los valores. Y en este sentido, hay 3 acciones a través de las cuales vamos a fomentar y transmitir estos valores a los niños, y que son las siguientes: reconocer y expresar en palabras las acciones bondadosas de los niños y su habilidad para resolver conflictos, es decir, hablar con los niños cuando ellos toman decisiones y actúan utilizando los valores cristianos. En segundo lugar, proveer situaciones para que ellos reflexionen, presentarles algún dilema para resolver algún conflicto y que ellos mismos reflexionen con los elementos que les hemos brindado, cuál es la mejor solución. Y por último, desarrollar experiencias y materiales que vayan formando hábitos en los niños, que creen lazos de fe. ¿Y cuáles son esos recursos que tenemos? Hay muchos, pero hemos mencionado aquí una lista, como historias, preguntas, situaciones de la vida real, escenas para actuación, carteles y láminas, crear un diario de valores, colocar versículos bíblicos en lugares estratégicos, como puede ser en el hogar, en la heladera, en su dormitorio, en su mesa de luz, en lugares donde el niño puede localizarlos para recordar esa guía de conducta que Dios le dio. Y también orar, la importancia de orar con los hijos cada día, la importancia de orar en la iglesia, en las actividades diversas, no solamente que se hacen dentro de la iglesia, sino también al salir, recordar esta herramienta fantástica que tenemos tanto los niños como los adultos para afianzar los valores que el Señor nos dio. En cuarto lugar, y no menos importante, tenemos la aplicación de una disciplina positiva. Y aquí vamos a destacar 3 aspectos. En primer lugar, que el amor tiene que ser la base para la corrección. En segundo lugar, que tenemos que fundamentar los motivos de la disciplina. Los niños necesitan una explicación, así como nosotros, adultos. Y en tercer lugar, evitar el autoritarismo. Con la ayuda de Dios y con oración podemos cumplir con este ítem que es realmente necesario para que el niño entienda que lo que Dios le aconseja y los valores que Dios le dio son los mejores para una vida próspera y bendecida. En quinto lugar, vamos a destacar la importancia de establecer y fortalecer el altar familiar, es decir, el culto diario. Y vamos a ver algunos beneficios del culto familiar. En primer lugar, la oportunidad para renovar el pacto con el Señor que tenemos como familia. En segundo lugar,
Ejercitar la herencia religiosa, es decir, estamos transmitiendo esos valores a diario a nuestros hijos y también en la iglesia, donde los líderes transmiten y afianzan esos valores a través de actividades complementarias del hogar. Compartir testimonios. Los momentos de culto son muy buenos para contar las actividades del día y en donde vimos la mano de Dios guiándonos, y los niños también pueden contar esas experiencias y siempre hacen mucho bien. También tenemos la exploración y la instrucción de esos valores. Son los momentos para, a través de las historias, de los versículos que compartamos, de recordar e instruir y enseñar esos valores y construir las relaciones entre familia y también en la iglesia, afianzarnos como hijos de Dios para compartir y vivir esos valores con los demás. ¿Cómo debe ser el culto familiar? La hermana White menciona 3 aspectos importantes. El culto debe ser corto y animado, interesante y agradable. Y fíjense que también dice que debe ser el momento más agradable del día para los niños. En séptimo lugar y por último, tenemos un aspecto bien práctico para inculcar los valores, que es promover el servicio, la relación, la aplicación de esa enseñanza compartiendo con los demás. ¿Y de qué manera? En primer lugar, en la hospitalidad, en la casa, recibiendo, atendiendo bien a quienes el niño recibe en su hogar, ayudando a sus padres, el servicio, la colaboración en las tareas del hogar, extenderse hacia la comunidad donde está, la ayuda comunitaria es importante, y también la participación en la iglesia, donde él demuestra lo que ha aprendido en su hogar. Y por último, el evangelismo, compartir esos valores con las personas que no conocen a Dios o que no lo han aceptado, para que a través del testimonio también se afiancen los valores en los niños y otras personas puedan acercarse y conocer a Dios. ¿Qué proyectos se podrían hacer? Hay proyectos especiales que se sugieren, y como estos que mencionamos, hay más. Por ejemplo, comenzar un programa de adoptar a un abuelo, preparar tarjetas de ánimo para colocarlas en diferentes lugares, hospitales, asilos, ofrecer servicios voluntarios en lugares como por ejemplo centros de alimentación para indigentes, limpiar un parque o realizar alguna actividad en la casa de un anciano, como puede ser juntar hojas secas, cortar el césped, etc. Hay un sinfín de actividades que se pueden realizar y aplicar esos valores que queremos inculcar en los niños. Y como no podía ser de otra manera, para terminar esta breve reflexión, quisiera invitarlos en este momento a realizar un compromiso, que realicemos un compromiso con el Señor y con nuestros niños, de vivir los valores, de enseñar los valores con palabras y con ejemplo, y también de asimilar y practicar esos valores junto con nuestros niños. Y para ello quisiera terminar compartiendo una cita de la hermana White, un consejo que ella nos da y que dice lo siguiente: Padres, enseñad a vuestros hijos a conducirse en el hogar con verdadera cortesía. Educadlos para que manifiesten bondad y ternura unos con otros. Los principios del cielo han de introducirse en el gobierno del hogar. Debe enseñarse a cada niño a ser atento, compasivo, amante, misericordioso, cortés, tierno de corazón. Deseo sinceramente que esta reflexión haya sido útil y que podamos poner en práctica estos consejos y ayudar a nuestros niños a crecer con los valores que el Señor nos dio para ellos, para nosotros. Y no nos olvidemos que no estamos solos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos bendiga a todos.